Es interesante escuchar en toda la mañana diferentes ejemplos de cómo se está pensando de manejar y cuidar el agua. Autoridades, sectores, ministerios, hay sistemas de normas, hay discursos o políticas de gestión integrada de recursos hídricos. A ver. ¿Cuál? ¿Con esta? Tan chiquititos esos botoncitos. Bueno, hay un montón de cosas que tienen como objetivo tener agua limpio, de seguridad, de buena calidad, de cantidad, para una vida digna. ¡Qué bonito! Además, eso de la vida digna merece tanto atención como lo que merece el agua en cantidad y calidad. Porque para algo es. Entonces, si uno comienza a preguntarse por qué hay problemas, por qué en algunos casos se dice no funciona, otros casos, felizmente, un ejemplo o dos quizás, escuchamos de que se logra un acuerdo entre población y empresas. En este caso, el caso Piuray y otros en el país. Uno se pregunta entonces, ¿qué hay? ¿Por qué hay tanto problema, conflicto, defensoría del pueblo, gente que van al juicio, que les exigen a veces por ser dirigente y defender algún derecho al agua inclusiva, y la fiscal le considera como los criminales extremos y les pide 36 años de cárcel? Felizmente, un buen proceso llevado muestra que no hay nada de esto, sino hay otros procesos perversos detrás. Felizmente ya están ahora libres. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Qué hay detrás? Entonces comenzamos a ver un poco qué pasa con las justicias del agua, porque esto buscamos, sino cuáles son las injusticias del agua y por qué ocurre. Y inclusive hemos empezado, poco a poco, hemos empezado a ver qué pasa en el mundo. En el CD que van a estar incluido un pequeño video que dice, así funciona el mundo. Y ahí nos muestran una palabra clave que es desigualdad. Pero desigualdad extremo, no un poquito, sino extremo. Y que hay razones detrás de esta desigualdad, por qué existe y por qué se mantiene, inclusive por qué crece. Quizás no todo de esto es válido para la región de Cusco. Por lo menos parece que sí es válido para el país y toda la región latinoamericana. Entonces vamos a enfocarlo un poco de otra manera. No de manera técnica, no de la manera que hay normas y hay instituciones, porque con tantas instituciones queremos gestión integrada de recursos hídricos. Pero, ¿integración de qué? ¿Y integración de quién? Si el aparato del Estado está extremadamente disperso y tan separado en diferentes entidades, con algunas excepciones, ¿cómo es posible que con un Estado tan disperso hay gestión integrada? Y la sociedad civil tenemos que estar integrada. Y todo lo que está mal en el agua se dice que hay que sensibilizar a la población, hay que vigilarles, etcétera, etcétera, y son más bien el malo de la película. Vamos a ver qué otras películas hay. Entonces hemos empezado a ubicar 3 rubros, en general son muy cuatro son.
con un enfoque que se llama la ecología política, va mirando no solamente a la ecología como tal, la naturaleza, sino va mirando a quienes se benefician y quienes pagan la cuenta de los problemas en la naturaleza y en principio, básicamente, en el agua, donde nos concentramos. ¿Cómo es posible que hay tanta diferencia en acceso, en tratamiento del agua, 17% acá, creo que el promedio va por allá, que pretende ser distinto para una vida digna? Es difícil tener vida digna cuando el agua no está tratada, ¿sí o no? Porque por alguna parte aparece y alguna parte va a afectar. Y normalmente no afecta a los que tienen más, siempre afecta a los que tienen menos, que son más. ¿Okay? El proceso básico tiene que ver en la ecología política de un análisis de decisiones, beneficios y afectaciones. Y cómo funciona y por qué y cuáles son los elementos. Y un principio básico es acumulación. Es un principio básico de poder. Y cuando hay acumulación, no solamente de dinero, en gran parte dirigido por el objetivo de acumulación de capital por encima de los directos necesidades. Acumulación significa entonces directamente para otros el despojo. Porque hay los que viven con vida digna buscando de sobrevivir y no pueden acumular más de lo que sea realmente posible para sobrevivir. Pero hay otras partes en el mundo, en Latinoamérica, en los grupos económicos, grupos financieros, en los gobiernos, que sí pueden acumular mucho más, y no un poquito. Todos sabemos ahora qué significa la palabra other, ¿no es cierto? Ustedes saben también cuántos ceros esto implica, detrás y delante del símbolo o del dólar o del sol o de quien sea. Entonces vemos que hay desigualdad en procesos de poder tener una vida digna, sobrevivir o acumular que genera despojo. Y vamos a ver después qué acumula y quién paga la cuenta. El siguiente es lógicamente que esto genera descontento. Obvio, si la diferencia es uno por muchos y uno más y muchos menos, entonces hay alguna respuesta, ¿no? Esto hubo desde la época de la colonia, por supuesto. Y los sistemas jerárquicos desde esa época no se han cambiado profundamente. Quizás un momentito cuando había la época de las reformas, pero las contrarreformas muy rápido, con los nuevos gobiernos después de Belaúnde hasta lo que tenemos, ya generaron más bien una suerte de jerarquía que permite que lo poco tiene mucho y los muchos tienen menos. O por lo menos una perspectiva. Ofertas hay. Elecciones nos ayudan con muchas ofertas. Pero los conflictos reflejan que hay algo que no funciona. Que algo anda mal. O es que toda la población somos revoltosos, somos rebeldes, somos antisistema, somos terroristas. Es un poco mucho suponer eso, ¿no? Somos ya en total millones en el país y no podemos considerar que es tan fácil de decir que todos somos criminales. Bueno, dicho, los que protestan o los que expresan algún otro conflicto, porque no todo conflicto se expresa en protesta. Aunque por la Constitución y los derechos que tenemos un absoluto derecho de poder discrepar. Inclusive tenemos derecho de protestar. La forma podemos hablar, pero la forma a veces también se lleva a formas de violentismo que no es solamente de un lado. La acción de la sociedad civil, y ahí vamos. La sociedad civil en este proceso parece ser
marginado. La relación de los diferentes actores de poder, vamos a decir así, frente a la población se ha separado enormemente. Las relaciones entre gobiernos y población se han malogrado. Yo no soy de las estadísticas que dicen cuánto por ciento, pero al comienzo salimos con, ya vamos a decir, 60% de la aprobación y en par de meses después estamos en 17%. Hay algo, es que la población está loca, no saben pensar, no tienen idea, están realmente en la calle, analfabeto completo. No tanto. Tenemos que preguntarnos cuáles son los fenómenos que están detrás de estas separaciones. Ahora vuelvo al agua. Vamos al siguiente. A ver. Acumulación y despojo en cuanto a agua. Lo puedes llenar nomás porque yo no voy a poder tratar todo por el tiempo, pero les dejo así y agarro varios puntos. Además, después lo van a poder mirar un poco más y no será la primera o última vez que conversamos juntos. El agua, decimos, es no un elemento, tampoco es un recurso. El recurso refleja mucho la visión económica, pero la economía de inversión, recurso para rentabilidad. Y tampoco es solamente naturaleza. Hasta para algunos es un ser vivo. Y comenzamos a entender cada vez más que quizás estos tradicionales y comunidades que tienen estas ideas todavía, que el agua es como un serpiente, que tiene tantas creencias, decimos, tienen visiones. Y de esta visión tienes una forma de cómo tratar el agua. Cuando yo trato el agua desde la visión de recurso, a mí me interesa la cantidad y la calidad para mi proceso económico. Si yo lo miraba más como un elemento de la naturaleza donde yo formo parte, yo tengo otra visión del agua. Y el agua tengo que verlo como un aliado, quizás inclusive como un hermano. O otros que dicen con correcta y muy buena visión, Yakumam, la madre agua o la madre tierra, los apus, todas estas cosas que nos parecen tan esotérico, suenan así, pero tienen trasfondos muy realistas. Y hay muchos países en otra parte del mundo que comienzan a descubrir recién lo que la cultura andina en el Perú ya se sabía desde tantos siglos. La relación hombre-naturaleza. Ahora, con acumulación y despojo ocurre lo siguiente, que el agua fluye en la dirección del poder. Y por ende tiene entonces la consecuencia de las decisiones sobre el agua que no son para todos, no benefician para todos. No hay agua suficiente ni limpia para todos y tampoco hay vida digna para todos. Esta mañana acabo de recibir un mensaje por mi celular del presidente del PPK. Probablemente todos ustedes también. Ya, pero hoy día también había otro. Entonces, nos refleja algo que en sí es importante. Podemos estar de acuerdo en todo o no, pero la relación de los gobernantes con la población. Y una relación que se malogra lleva a procesos que no tienen control suficiente, que llevan a procesos de acumulación por despojo, porque hay otra contingente económico-financiera, local, nacional, regional e internacional, que tiene mucho más poder y que la acumuló durante muchos siglos y los últimos 30 años aún más. El agua muy vinculado a la tierra y el territorio. Entonces no podemos hablar de gestión del agua. Es gestión de las intervenciones humanas y empresariales y gubernamentales sobre el agua.
no se gestiona el agua, se gestiona intervenciones sobre el agua. Si es que se gestiona. Y este agua es parte de lo que hemos escuchado, de toda una naturaleza, de todo un territorio, de cuencas, etc. Entonces, la gestión territorial va a determinar cuán positivo y posible va a ser la gestión del agua. Y hemos visto y estamos notando en toda Latinoamérica una enorme disputa por el territorio. Y yo recuerdo que dijo un presidente de INGEMET, creo que fue alguna vez, el territorio debe estar abierto para cualquier tipo de inversión. Y donde hay problema de pobreza, de conflictos o ambientales, se paga. Se paga la regalía, se paga la multa, se paga, etc. Pero el modelo que sigue, que hay detrás, sigue. Entonces, para el tema del modelo, yo me refiero no tanto a la dificultad de tantas definiciones económicas, sino simplemente, vamos a usar la palabra vida digna. Para muchos acá tenemos una idea de la vida digna. Pero las enormes decisiones sobre agua y territorio y su acumulación, vía concesiones, megaproyectos, después vamos a verlo, ¿qué relación tiene esto con vida digna? Esto nos se preguntan muchos. La idea es que esta gigantesca, vamos a decir, acumulación es para que gotea abajo y todos tenemos vida digna. Ustedes tienen quizás mejor visión que yo. A mí me permite el mundo andino verlo ya los últimos 40 años. Y yo no veo vida digna más ampliada, yo veo digno disminuido. Para algunos una vida muy interesante, acumulación sí, para otros no. Bien, entonces se trata fundamentalmente de ver la cuestión de los derechos, cómo están organizados los derechos y cómo también se respetan los derechos. Un solo ejemplo, la legislación, la ley de recursos hídricos, tiene un interesante artículo, creo que es el número 64, que dice que se respetan los usos y costumbres. Eso es una imagen muy grande, porque usos tienen que ver con uso legitimado, aunque no tengo ninguna licencia, pero en mi comunidad ya lo manejo. O con el municipio donde hay acuerdos. Es decir, son los acuerdos sociales, no son solamente los que están escritos y firmados con sellos y pagados por el costo por parte de las autoridades. Y los derechos también tienen que ver con derechos tipo internacionales, OIT 169, derechos humanos, etc. Entonces, la diferencia entre lo mucho para poco y lo poco para muchos, algo pasa que esos derechos aparentemente no se cumplen, o se tergiversa, o son negociables. ¿Se paga o no? Vamos a ver más. La acumulación no solamente es económico, es de poder, es de derechos también. Yo he visto en varias cuencas en el sur andino con qué rapidez, en este caso creo fue la Southern Peru Copper Corporation, logró en 2 semanas nuevos derechos del agua en despojo de los bofedales y los alfajeros en la zona. Los alfajeros ya eran disminuidos porque habían migrado, porque la empresa había bombeado tanto agua subterránea que ya los bofedales no daban suficiente. Entonces, esta rapidez con la cual se arreglan las cosas por un lado, cuesta para otros meses o años, y mucho plata y tiempo, y hígado también. Esto significa que tenemos un serio problema de que se acumulan también normas en función de qué. Lo que hemos escuchado, inclusive en alguna parte ya lo escuchamos, dijo, hay que estar por dentro del máximo permisible. Yo diría, hay que estar por debajo de esto mucho más. El máximo, claro, ya es el límite, pero ¿por qué vamos siempre al límite? ¿Por qué no vamos un poco más abajo, un poco pasando y un poco más a la vida digna? Entonces, la influencia sobre legislación
normas, etc., no es gratis. Gobiernos no pueden funcionar sin esta enorme influencia de lo que se puede decir que es la influencia económica y el capital. Ahora, yo no estoy, obviamente, conmigo muchos, en contra de las modalidades de poder tener un desarrollo económico sano y bueno, pero ¿quién pone límites a la acumulación? ¿Por qué cuando yo aprendí en mi universidad todavía que un buen proyecto era un proyecto de beneficio-costo o con una tasa de interés de retorno, etcétera, más o menos un poco más o cerca de lo que podría dar un banco o el sistema financiero, vamos hablando quizás de 30, 50, tanto por ciento sobre el capital. ¿Y por qué hay explotaciones que tienen la libertad, no solamente territorial, sino de normas, de todo, y que pueden hacer sin ninguna consulta previa, verdad real, una cosa que quieren lograr con su capital, que tampoco quiere mucho en el país, sino más afuera, y pueden tener rentabilidades de 100, 200, 300%, o por lo menos mover la contabilidad en tal sentido. Y aún cuando en otros países se ajustan todo eso a los nuevos precios, acá se quiere decir, cuidado, o sea, hay que respetar el contrato porque si no se van. Bueno, hay países que cambiaron completamente la figura de 85% para la empresa y 15% para el país, en 15 a 85 al revés, y la empresa no se fue. Por supuesto que no. Ok, la gobernanza, que es no solamente gobierno, gobernanza somos nosotros también. Y ahí tenemos un tema gordo. Si estamos perdiendo en el tiempo cada vez más el sentido de barrio, comunidad, ayu, organización, federaciones, gremios, pero que se politizan, se tergiversan, se destruyen, el tejido social se destruye. ¿Cómo entonces asumimos nuevamente nuestra gobernanza para conservar agua, conservar el territorio, tener ejemplos como prioridad? Que ven que hay un comité de gestión de las comunidades que sí trabaja algo con el municipio y con la empresa, pero en otros sitios no, hay un problema, que el alcalde que lo haga, que el presidente que lo haga, que todo debe hacer justamente los que generan también los problemas. Entonces, ¿a dónde vamos si la sociedad civil no logra la cohesión mínima, ahora no voy a estándares máximas, la cohesión mínima para poder funcionar en gestión social? Y de ahí va la palabra. ¿Hay gestión pública? Sí lo hay. ¿Hay gestión empresarial? Sí lo hay. ¿Hay gestión social? Se dice que la gestión social solamente se expresa en protesta y son violentos, y que bien que le dan 36 años porque no sirve. Tenemos que pensar un poco más. La naturaleza nos obliga a pensar más sobre nuestro rol en la gobernanza del territorio y del agua. Y no solamente es la cultura, la buena cultura del agua, que cierra el caño, o que lava los dientes y que cierra el caño de nuevo, o que, etc. Esa es una parte, pero no resolvemos el problema, dar la culpa al comportamiento humano solo. Si los problemas son gigantescos, más allá de lo que atañe a mi propia capacidad de poder y de ustedes mismos, hay que ver otros problemas mayores. Y hay que ver el agua como una potencialidad de poder aglutinar nuevamente sociedades y territorios. Nuevamente los actores que ahora están más o menos, yo diré, en conflicto. Otro tema después de la sociedad civil. Vamos a la siguiente. Ya nada más. Algunos ejemplos, muy rápido, el resto ustedes lo digan. ¿Qué son los actores entonces que tienen como perspectiva acumular y por ende despojan automáticamente? Porque hay una visión distinta de una vida digna.
y hay una visión distinta de cómo entablar un país en las economías y controles mundiales. En el planeta no hay más de 145 corporaciones financieras que controlan el capital en el mundo. Una concentración tan grande que nos explica cómo esto revierta vía instituciones internacionales, gobiernos, empresas, en inversiones en el sur, que son mucho más lucrativos que en el norte, y que nos, en alguna manera, impide una posibilidad y una perspectiva clara de una vida digna. Yo no digo que es imposible, pero por lo pronto no se muestra. Y hay varios. Agroindustrias en la costa nos cambian de pequeños productores a peones en empresas, por ejemplo, de los espárragos. Pero la acumulación de tierra en el norte es gigantesca. Hay no más de 6 empresas, de consorcios financieras que acumulan desde casi Trujillo hacia el norte alrededor de 300.000 hectáreas. De lo que antes fueron cooperativas, lo que antes fueron haciendas. Fíjense el cambio del control territorial. El Grupo Gloria logró en los últimos 10 años acumular 120.000 hectáreas. Es un grupo financiero, no son agricultores. Contratan, obviamente, pero el control del territorio significa un despojo de control inclusive de los gobiernos locales, porque ya no tienen fuerte voz y voto sobre eso, y menos la población. Entonces creamos una situación con acumulación de territorio y por ende agua, una situación de antidemocracia en cuanto a decisiones sobre nuestra vida y territorio. Es muy complicado, pero las evidencias se están dando. ¿Por qué es más importante de trasvasar agua de los Andes a la costa para unas nuevas formas de hacer proyectos de riego para empresas de 500.000, 2.000 hectáreas del capital financiero? No es ningún agricultor. En vez de ver que también en nuestra región podríamos tener un desarrollo agropecuario, etcétera, ecológico, también importante. Quizás no operamos con eso en la bolsa, o no operamos en la lucha de concentración entre capitales, porque el sur es muy atractivo para inversión en ese sentido. Y si el capital en el mundo genera tanto entre ingresos, el peligro de devaluación es grande. Entonces hay que reinvertir, o hay que quemar capital. Una forma de quemar en el mundo capital, ustedes saben cómo es. Crear guerra. La guerra es la mejor forma de quemar capital. Claro, cuesta un poco mucho de seres humanos. Mires al Medio Oriente. ¿Y a dónde van? La van nuevamente al mismo sistema que creaba este problema. Es un círculo vicioso de causa-efecto que nuevamente aumenta la causa. Hay empresas, no solamente en eso, proyectos hidroenergéticos también hay que analizarlo más allá de decir, ya no tenemos glaciares, entonces tenemos que tener grandes reservorios. Un momentito. Ya en el mundo está claro, la Comisión Internacional sobre Represas está clarísimo, hace más de 30 años, el enorme problema que generan grandes reservorios. Y la enorme ventaja que pueden generar muchos pequeños reservorios, tipo lagunas autoandinas. El tema de compensar todo lo que se pierde por un lado, cuencas altas, lo que mencionó el colega Luis de Sunas, es mirar cómo recuperar conservación en las partes altas y lo que otros llaman cosecha del agua. La comunidad dice, un momentito, cosechar agua, ¿cómo es eso? Primero tendré que sembrarlo. Entonces comienza un poco conceptos y palabras a jugar. Del principio es claro. Si no trabajamos seriamente las partes altas, medias y bajas juntos, aunque no vivimos arriba, no vamos a tener este agua para siempre. Y estos reservorios enormes
¿Quiénes están interesados en esto? Claro, los autores. Chavitos, Inambari, etc. Listo. Hay mucho más allá. Y podemos ver también, si lo llenamos, cuáles son también los efectos y los actores. Pero yo quiero cerrar con lo siguiente. Yo creo que hay que repensar la cuestión del gobierno del agua, tanto público, empresarial, como de la sociedad civil. Y a nosotros nos toca nuestra parte, la sociedad civil. Y a algunos con nuestros colegas en el Estado les toca también la parte estatal, obviamente. Pero están también encarcelados en los regímenes que están fijados. Hasta dónde puede y hasta dónde no. ¿Quién puede tener más beneficio y prioridad y quién no? Conozco muchos colegas de la misma ANA y la ALA y tengo miles de ejemplos como lo que ellas piensan que sería justicia hídrica, lo vetan desde Lima. Esto tiene que cambiar. Tenemos que democratizar esto en nuestra gestión social del agua, el territorio, y debatir bien y construir qué entendemos por una vida digna. Y digna para nosotros y también para otros. Y tenemos que cuestionar un poco que nos hacen creer que lo que ahora tenemos es una perspectiva de vida digna. Demasiados problemas escuchados requieren soluciones urgentes, con decisiones, con participación de nosotros. No solo decir que lo haga PPK. Gracias.